Buenas noches. Hoy acaba el jueves 1 de octubre del 2020. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carlas Enrique. Alrededor de 30 minutos para desgranar la actualidad del país. Recuerden, como siempre decimos, de suscribirse a nuestro canal en YouTube, que es gratuito. Empezamos hoy con el comentario del día, comentando unas cosas básicas. Venimos de la calle, vamos a decirlo así de claro, es decir, hoy era el aniversario del 1 de octubre. Hemos visto, como a quien haya visto Twitter, algunos containers quemados, algunas detenciones de la policía en el centro de Barcelona. La parte curiosa, digamos, es que mientras veíamos esas escenas, delante de nuestras caras, porque entre nosotros eran 50, 100 delincuentes los que iban paseando, veías las terrazas de las calles cercanas llenas de gente totalmente indiferentes a la situación. Y eso nos hace pensar muchas veces que cuando alguien quiere crear conflictos y la normalidad de la gente es que no pasa nada, pues realmente al final, seamos sinceros, acostumbra a no pasar nada. Y eso es la triste realidad para el independentismo hoy en día en Cataluña. Es decir, que tú miras la situación de la calle y realmente no es lo que parece ni parece lo que es. Dicho lo cual, vamos a hacer en el comentario un pequeño inciso también para agradecer a todos aquellos, a través del mensaje de ayer, que en nuestro comentario del día, a todos aquellos que ya se habían mojado, digamos, con el programa, a todos aquellos nuevos que se han mojado. También agradecer a los que quieren mojarse, pero no pueden mojarse por situaciones económicas. Luego decir a los de la tropa del silencio que se lo piensen, es decir, que bueno, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, obviamente, pero que al final la vida es la que es y obviamente no podemos olvidar a aquellos que se han dedicado a criticar que uno pida que se moje la gente. Yo siempre digo lo mismo, digo, aquí no estamos ni para hacer amigos, ni para hacernos millonarios, ni para hacer nada del otro mundo. Es decir, aquí estamos para explicar historias y las historias hay gente que le interesa, hay gente que se moja por ellas y hay gente que sinceramente vive la vida como si estuviera de paso. Y a mí la gente que está de paso en la vida realmente me provoca muchas cosas, pero sobre todo lo que me provoca es mucha pereza intelectual. Y hoy la noticia del día la hemos titulado el programa de hoy, La rebelión de Aguado. Es decir, vamos a explicar un poco la situación del vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Para mucha gente, seamos sinceros, ¿quién es Aguado? Vamos a ser así un poco claros. Es decir, un líder de Ciudadanos, ese partido en derrumbe. Lo hablamos en unos minutos. El resto de titulares se van a centrar hoy principalmente en temas, vamos a decir, una parte económica. Vamos a hablar del Banco Santander, con esos movimientos y con alguna noticia que va a sorprender a más de uno. Movimientos accionariales que no aparecen en muchos lugares. Sabemos que el Banco Santander es uno de los bancos que más apuesta por la publicidad, con lo cual más apuesta porque las fuentes sean calladas. Luego hablaremos de estos incidentes nimios por el aniversario del 1 de octubre en Cataluña. Luego el tercer titular lo hemos centrado en algo así como Simón y Calleja, como si fuera aquellos cuentos de Zipizape o una cosa parecida, sobre el reportaje que aparecerá mañana en televisión sobre esas, vamos a llamarle, vacaciones propagandísticas de Simón, donde dice estar muy estresado de su trabajo. Según parece, es una persona que ha tenido una vida muy poco ajetreada y se estresa por cualquier cosa. Y finalmente entraremos en una sección que hemos destinado ya para los jueves, que es las preguntas y respuestas a los patronos del programa, que no vamos, obviamente no nos olvidamos de ellos, sino simplemente los vamos a poner cada jueves para que ellos puedan hacer la pregunta, que recuerden, como hemos comentado en los posts privados que tenemos con ellos, que pueden efectuar cualquier tipo de pregunta, que nuestra respuesta será inmediata o prácticamente inmediata por las propias redes. Y vamos ya con la primera noticia del día, la noticia principal para nosotros, que sería, digamos, la rebelión de Aguado, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Antes de nada, decir de que en principio la situación se ha complicado, ya hablamos ayer de la guerra en la Comunidad de Madrid. Hoy, tras la publicación en el BOE del cierre de la ciudad, a partir de, exactamente será el viernes a las 10 de la noche, si no hay ninguna novedad, ya han aparecido a primera hora dos recursos en el Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales, uno de un abogado y luego uno de Vox, que se ha anticipado, y hay que decir las cosas cuando hay que decirlas, es decir, ha tenido una actuación ágil y brillante. Saben que a veces no estamos de acuerdo con lo que dicen, pero cuando uno hace bien las cosas se dice.
Según parece, la Comunidad de Madrid, la propia comunidad, recurrirá mañana y van a pedir, igual que han pedido estas dos partes, digamos, medidas cautelares para anular el tema. En todo este proceso que ha ido pasando por el medio, pues bueno, recordemos que el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid está formado por dos partidos, Partido Popular, principalmente, porque también hay apoyos puntuales, pero Partido Popular y Partido de Ciudadanos. Pues según parece, la vicepresidenta de Ciudadanos, el señor Aguado, pues está más de acuerdo con el PSOE que con su propio partido con el que gobierna. Es de estas cosas que podría sorprender. Ya llevamos meses diciendo que Ciudadanos es un partido en descomposición, es decir, el sálvese quien pueda. Y incluso hemos comentado alguna vez, y cada vez parece más cierto, que las disputas internas de Ciudadanos, y lo dijimos hace unos días, pero lo habíamos dicho hace un mes, algunos creemos que va a llevar a la actual teniente alcalde de Madrid a ser la próxima alcaldesa del PP, Begoña Villacís, que parece claro que va a cambiar de partido, porque está claro que quien tenga esperanzas en Ciudadanos, pues bueno, tiene dos opciones: uno, jugar a la lotería; dos, ver las cartas a la noche; o tres, no sé, dedicarse a algún tipo de juego extraño nocturno, porque lo que está claro que ese partido parece que tiene menos posibilidades de sobrevivir que, no sé, que una iguana en el Polo Norte. No sé si es un buen ejemplo. Y en el caso de Madrid tenemos el tema de Aguado, que se ha alineado, digamos, con las tesis del Partido Socialista. Esto lleva una posición a la presidenta Ayuso un poco complicada, es decir, tener dentro de su propia organización a alguien que podríamos llamar en otras estructuras algo así como vamos a decir una palabra fea, pero a estas horas es indiferente, como un traidor, deja pocas opciones, porque si esa traición se puede manifestar en que consigan o se alinee con el Partido Socialista para lograr una moción de censura, obligaría en el momento de su conocimiento a la presidenta Ayuso a presentar una convocatoria de elecciones. Recordemos que si presenta una convocatoria de elecciones en el momento que hubiera una moción de censura, no podría hacerse, es decir, debe hacerse la convocatoria de elecciones antes de que hubiera una moción de censura, y esto lo hemos comentado alguna vez, que es un tema de que ha de jugar con la inteligencia emocional, digamos, del personaje, en este caso de Aguado. No parece que Aguado, al que lo hemos comentado nada más en la introducción, no es un personaje, por mucho que le intente darse las vítores de popular, etcétera, parece que no es un personaje destinado precisamente a ser presidente ni en la Comunidad de Madrid, seamos sinceros, ni en la Comunidad de Vecinos. Pero siempre tiene la opción de apoyarse en el PSOE para intentar, digamos, ese salto que desde hace meses hemos comentado que era el gran objetivo del Partido Socialista, que era conquistar la Comunidad de Madrid, y recordemos que también lo hemos dicho, conquistar la Comunidad de Andalucía, que ahora mismo parece que no se está hablando, pero hemos dicho que era una de las principales razones de los pactos ocultos entre Inés Arrimadas y Pedro Sánchez. Recuerden, aquellos donde Inés Arrimadas decía: es un apoyo puntual, no se preocupen que nosotros vamos a estar protegiendo a la ciudadanía. Pues está claro que no, lo que está protegiendo es su posibilidad, no sé cómo decirlo, su opción de querer ser ministra, que lo hemos dicho muchas veces. La única ilusión que tiene ahora mismo Inés Arrimadas es ser ministra del gobierno con Pedro Sánchez, y no tiene más. Y es consciente, porque, seamos sinceros, los personajes en la política pueden tener sus virtudes o sus defectos, pero cuando uno escala hasta la presidencia de un partido, lo que nadie puede pensar es que son tontos. Entonces, lo que nadie puede pensar es que Inés Arrimadas en este momento piense que en unas hipotéticas elecciones va a rascar nada. Es decir, ella es consciente que su oportunidad es ahora o es nunca. Y en ese sentido es la misma posición de Aguado. Saben perfectamente que los resultados electorales de Ciudadanos no se van a repetir en ninguna elección en la Comunidad de Madrid, con lo cual, si aspira a un cargo, porque esto no funciona por ser presidente, no, seamos sinceros, esto funciona por gente que no tiene la capacidad de conseguir unos sueldos dignos y se ha metido en política simplemente para vivir de esto. Y Aguado es un ejemplo clásico y paradigmático en ese sentido, con lo cual él es consciente de que aguanta con Ayuso y puede aguantarlo el tiempo que quede en el gobierno de la comunidad, o se lanza la iniciativa de juntarse con el PSOE aspirando a una presidencia, que veremos si el PSOE se la ofrece o no, y aspirando en que en estos años de gobierno hipotéticos pueda remontar vuelo, porque ahora mismo la situación de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, seamos enteros, no es ir bajo mínimos, es todavía menos que bajo mínimos. Nadie cree que aspiraran ni a una décima parte de los diputados que tuviera en el Parlamento madrileño. Con lo cual,
Es una situación conflictiva que creemos algunos que va a provocar seguramente la política, no tanto la sanidad, que parece bastante claro que todas las decisiones son políticas en el caso de Madrid, va a provocar que este fin de semana haya noticias novedosas y seguramente estaremos aquí para explicárselas. Dejando de banda el tema de Madrid, nos vamos ya al primer titular que hemos hablado, que es los movimientos del Santander. Santander ha hecho hoy una comunicación interna, para llamar de alguna manera, sobre las 2 del mediodía, donde ha indicado a todos sus directivos, personal de oficina, etcétera, etcétera, la eliminación de la cuenta 123, una cuenta bien conocida que le dio mucha repercusión. Queremos recordar que es del 2015, hablamos de memoria, y significa un pequeño o un gran cambio, digamos, en el funcionamiento del banco, que en el fondo refleja una cosa que nadie puede olvidar, es decir, el Santander, que hasta hace como 2 días era el gran referente de la banca en España, con la fusión de Bankia y Caixa, pues queda en un segundo término, vamos a decirlo así. Pero no solo eso, su valoración bancaria, su cotización bancaria ha caído a los mínimos, estamos hablando de más de 20 años. Y vamos a explicar una cosa que a veces siempre hemos dicho, es decir, las cosas al final son mucho más simples de lo que la gente cree. La gente a veces se hace utilizamos la expresión muchas veces de pajas mentales, es decir, la gente se hace unos algoritmos, digamos, pensando que las cosas son súper complicadísimas, y al final siempre decimos que las cosas son mucho más sencillas de lo que la gente cree. Y en ese sentido, no hay que ser un gran genio, ni un gran analista, ni nada, para preguntarse, oiga, si yo mis acciones hace 10 años valían 100 y ahora valen 5, pues debo estar muy cabreado con quien gestiona esa empresa. Y efectivamente lo que nos llega desde el interior del Santander es que ya hay movimientos para mover de la silla a Ana Botín. Vamos a decirlo así claro, la referente, la hija de la familia fundadora del banco, la nieta de la familia fundadora del banco, parece que no está aglutinando todo el interés que debiera, ni está demostrando una capacidad que mucha gente cree que debería tener alguien al cargo de un banco tan importante. Y en ese sentido los movimientos internos parece que están buscando sacarle de la silla, vamos a decirlo así de claro. Y los movimientos no solo generan ese tipo, digamos, de situación, sino es que se empiezan a ver situaciones un poco extrañas. Por ejemplo, que una de las filiales, la que se dedica a vender seguros del Santander, pues se dedica a dar dividendos cuando la cotización está en lo más bajo de la historia del banco. Son cosas sorprendentes que parecen intentar satisfacer a ciertos accionistas para que no hagan movimientos más bruscos de lo que alguno cree. Hoy nos hemos despachado también el tema económico con la noticia de que Deutsche Telekom estaba interesado en lanzar una OPA contra Telefónica, Movistar, desconocemos a estas alturas algunos ya con tantos cambios de nombre como se llama, pero que confirma que el sistema, no sabríamos si decir industrial, económico, español, pues parece cada vez en decadencia. Es decir, la caída, lo comentábamos ayer, la caída de la bolsa diaria de 5, 6, 10 puntos en muchas empresas, etcétera, no pasan desapercibidos. Y claro que el interés por las empresas españolas puede ser nimio en relación al posible poder que tuvieran por su relación muchas veces con dinero público. Pero lo que está claro es que cuando una empresa cotizada baja unos niveles mínimos en su historia, pues son presa para cualquier otro tipo de empresa. Y nadie se piense, recordemos la experiencia de alguna compra de otras grandes empresas españolas desde el extranjero, que las compras van a significar precisamente un alivio ni financiero ni un alivio para la situación de tanto los trabajadores como de los accionistas. Es decir, estamos hablando de compras, vamos a decirlo así, claro, de depregar, digamos, a las empresas, porque las empresas están en unos niveles muy bajos y ahí no debemos olvidar que están en niveles muy bajos porque sus gestores, lo hemos dicho alguna vez, se han preocupado más de quedar bien con el dinero público, de quedar bien con el gobierno de turno, recordemos las comiditas entre Ana Botín, Payete y el presidente Sánchez, que de preocuparse por sus clientes, que en el fondo son los que dan valor añadido a las empresas, y de preocuparse por dar valor a sus accionistas, que recordemos que es lo primero que debería primar en cualquier empresa cotizada. El segundo titular hemos comentado, es lo que hemos comentado al principio, de hace unos minutos, media hora, ha estado toda la noche, digamos, dando vueltas el helicóptero. Quienes viven en el centro de Barcelona saben que eso significa que hay incidente. Vale, 4 quemas de containers por la zona de Gran Vía, la zona de Balmes, quien conozca Barcelona por la zona de la Plaza Universidad, más o menos, detenciones de los Mossos de Escuadra, 4 personas corriendo, 4 containers quemados, lamentable todo,
pero en el fondo quiere decir lo que hemos dicho alguna vez: el independentismo en la calle ha muerto. Es una frase contundente. Quien quiera explicar mañana que ha habido batallas en Barcelona, perdón, a la calle de al lado de donde se estaban quemando containers, la gente estaba cenando tranquilamente y hablando y no se ha enterado de nada. Es decir, uno ha tenido que ir casi al container. Imagínense la situación, que casi hemos tenido que apartar hasta containers del medio de la calle porque no había nadie. Es decir, eran un grupito de 20, 30, 50, 100 personas encapuchados, como pueden imaginarse. Y bueno, y como siempre, por suerte en este caso hemos visto bueno, no hemos visto porque no los deberíamos ver, pero bueno, hemos visto policía secreta pues que se ha dedicado a detenerlos en cualquier esquina porque no tienen otra función que hacer esta gente que acabar la noche en la cárcel y delante del juez de guardia. La pinta, vamos a ser sinceros, 4 críos de menos de 20 años que realmente algunos pensamos que en estas situaciones lo que hay que hacer es coger a sus padres y decirles de cómo forman a sus hijos, porque realmente la situación ha sido dantesca y te daba un poco hasta de pena. Yo creo que son situaciones en las que no hay que explicar muchas más historias, sino realmente, lo hemos dicho alguna vez, en las revoluciones, en los países, en las regiones, en las autonomías, en donde le dé la gana a cada uno, se hacen a partir sobre todo del hambre, de las necesidades. Cuando la gente que quiere hacer revoluciones se va el fin de semana a una torre, a una casa de 400 metros cuadrados en la montaña y aprovecha para esquiar, pues realmente hacen revoluciones porque su vida realmente es miserable, aburrida y no tienen otra cosa que hacer. Seguramente algunos decían una frase, voy a hacer una frase que a alguno le va a sonar un poco maleducada incluso, ¿eh? Algunos creemos que si se ha dicho muchas veces que en Cataluña lo que había que tirar es un autobús de psiquiatras, algunos pensamos que, y es muy machista la frase, lo que hay que tirar a estos críos es un autobús de chicas, porque lo que necesitan es divertirse a la noche y no hacerlo quemando containers. Nos vamos ya al tercer tema, que es un programa que veremos técnicamente mañana, hoy, porque ya son más allá de las 12, con el licenciado Simón y con el periodista Calleja, vamos a decirlo así. Es decir, según parece, la frase más interesante, bueno, primero que Simón se ve que estaba muy cansado y necesitaba desconectar. Ya sabemos que tiene un trabajo muy estresante, según parece. Hoy me ha hecho gracia porque una persona de Twitter que conozco, que le doy saludos, no diré su nombre, pero ya sabe quién es, me ha comentado cómo estaba, si estaba estresado o no, y le he dicho no, la verdad. Digo, cuando uno se mete en estos follones sabe a qué se mete. Digo, pues uno se relaja más, se relaja menos, pero en principio si uno no está preparado, no se mete. Pues parece que el señor Simón sí que debe estar estresado por lo que ha dicho, lo ha dicho él mismo, es decir, con lo cual parece que no está preparado para esta función. Pero esto es un problema muy personal de él, es decir, parece que no es la persona ideal, ya lo dijo en su momento Sánchez, que nunca hubiera elegido a Simón, pero según parece les hace cierta función. Pues Simón en el programa de Mañana Hoy ha hecho algo así como que mucha gente no ha muerto por lo que hemos hecho, bueno, aunque otros muchos sí que han muerto. Bueno, esto recuerda aquellas frases tan divertidas de Rajoy, que no decía nada y decía mucho, es decir, que realmente no se entendían. Y analizar a Simón realmente yo creo que debería dar para una tesis doctoral. Es decir, ya hemos explicado muchas veces su historia, sus viajecitos por África, sus supuestas direcciones de hospital. Hemos explicado o insinuado sus viajes en avión, en helicóptero, en Djibouti, lo bien que se lo pasaba los fines de semana, su experiencia con su mujer cuando estudiaba el máster su mujer en Londres, que la aprovechaba para hacer unos cursillos que luego se convirtieron, según él, en especialista, que nunca ha podido demostrarlo. Mil cosas, por cierto, sus trabajos también, que aunque nunca lo ha dicho, es decir, porque no aparece en su currículum, pero curiosamente su currículum y el de su mujer son, no diríamos la palabra similares, son una copia uno del otro, es decir, donde estaba uno estaba el otro. Ya saben que eso funciona mucho en ciertas organizaciones de cariño, vamos a decirlo así. Y es curioso que su mujer estuvo una temporada en Cuba ayudando y él, según parece, no debió estar. O sí que debió estar y nunca lo explica, pero bueno, cada uno puede estar donde le da la gana, lo hemos dicho muchas veces. Pero lo que está claro es que cada uno puede estar donde le da la gana, pero cuando uno está en un sitio de responsabilidad, lo que no puede decir es lo que le da la gana. Y ahí es donde a veces Simón mete la pata, es decir, mete la pata cuando se metía el dedo en la nariz, mete la pata cuando dice que mucha gente ha muerto por él, porque lo ha dicho así de claro, es decir, muchos no han muerto, pero muchos sí que han muerto. Oiga, ¿pero de qué va este señor?
este señor parece que se está riendo en la cara de todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que cansarse y tiene que participar en un programa, hacer submarinismo mientras la gente se muere? Pues según él estamos en una segunda ola infernal. Pero él se ve que tiene que irse de vacaciones, pues no tiene otra manera de decirse. Y encima algunos le ríen las gracias. Ya no hablamos del tema de darle la medalla o no, que al final, según parece, el PP no va a participar de esa broma. Pero bueno, sí que es cierto de que la situación empieza a ser dantesca, no tanto por lo que hay, que uno se lo puede creer o no se lo puede creer, uno ve los números y nada que ver, y lo hemos dicho muchas veces, nada que ver con marzo, nada que ver con abril, es decir, estamos en una situación totalmente diferente. Pero lo cierto y lo real es que lo que no puede hacer un personaje público que cobra dinero público es reírse de la gente. Y cuando uno se ríe de la gente, debemos pensar que tiene algún tipo de problema. Y no estamos hablando de un problema de comunicación, estamos hablando de algún otro tipo de problema. Y hemos dicho alguna vez, quizá la clave de Simón es que de una vez explique su historia, explique su currículum. Y si fuera transparente y lo explicara, más de uno se sorprendería. Y hoy acabamos, que el programa, como han visto, es breve porque nos imaginamos que vamos a tener algún especial durante el fin de semana, con una cosa que hemos destinado ya para los jueves, que es las preguntas de los Patreons. Tenemos sobre todo y centradas en dos temas. Uno, en el tema de Madrid, que ya hemos comentado, es decir, que la situación mañana va a producirse el cierre, va a haber los recursos con medidas cautelares, como hemos comentado a quien nos ha preguntado, y que seguramente la situación se puede complicar por esa digamos, rebelión, digamos, del vicepresidente Aguado, que ya veremos hasta qué punto quiere llegar y hasta qué punto puede presionar. Parece que su presión será mínima y algunos creemos que la capacidad de Ayuso de resistencia es mayor que, por cierto, la de su presidente, que yo no sé, pero a lo mejor estoy muy despistado, pero yo no he escuchado hoy a Pablo Casado en ningún momento. No sé, a lo mejor también se ha ido de vacaciones, a lo mejor se ha ido con Simón también a bucear, pero nos parece sorprendente que en una situación como esta, muy excepcional, el presidente del partido de la oposición no hable. Ahí hemos dicho anteriormente que igual que los criticamos, los alabamos en este caso, Vox ha sido muy hábil y ha sido prácticamente, bueno, en este caso el segundo, porque ha habido un particular que ha puesto la primera demanda solicitando medidas cautelares, ha sido el primer partido que la ha puesto. Bueno, cuando uno hace las cosas bien se le dicen. La otra pregunta recurrente, que volvemos a insistir lo mismo, es que nos insisten en el tema de una de las famosas, no diré premoniciones, pero quizá análisis, es decir, de que algunos seguimos creyendo y cada vez con más insistencia que este gobierno no va a llegar a final de año. Es decir, la situación se está complicando mucho. Recordemos simplemente dos datos, es decir, primero, de que el 15 de octubre hay que presentar los números a la Unión Europea. Y seamos sinceros, no es que no estén presentados, es que la Unión Europea ya nos ha dado diversos avisos diciendo de que no estamos cumpliendo nada de lo que se pretende que haya. Y es más, está claro que la Unión Europea, el acuerdo, aquel se acuerdan, que lo hemos comentado esta mañana, aquel se acuerdan donde vino Sánchez y montó el paripé, haciendo que todo el mundo le aplaudiera al entrar a la Moncloa, el ridículo más espantoso, yo creo, de toda la legislatura. Pues parece que hay bastante unanimidad que ese acuerdo va a volar por los aires. Que se va a buscar algún tipo de acuerdo porque hemos dicho, y lo volvemos a insistir, la Unión Europea es consciente de la necesidad de que España esté en la Unión Europea y son los primeros que van a luchar contra esas partes del gobierno que están deseosos de salir de la Unión Europea y que tienen nombre y apellidos. Es decir, ¿por qué? Porque ellos saben que fuera de la Unión Europea van a tener el control total del país. Y la Unión Europea es consciente de que eso no puede permitirse dentro de una unión y en el siglo XXI. Y van a apoyar la salida de España, las ayudas a España de cualquier forma, pero no van a apoyar cualquier tipo de gobierno que las gestione. Y esa presión, que algunos no acaban de verla, pues también va a ser fundamental para ver cómo va a acabar este tema. Porque al final, seamos sinceros, las presiones que está teniendo el gobierno, y algunos, aunque no se lo crean, esto no es un juego de niños, van a ser cada vez más grandes. Y esa manera de trabajar, esa manera de presionar, algunos creemos que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni su jefe de gabinete son capaces de asumirlas, porque están tan acostumbrados al circunloquio, a la cosa local, al chascarrillo, que cuando alguien se les impone y les dice las cosas con palabras claras, obviamente, no tienen capacidad, no solo de contestar, sino lo peor, no tienen capacidad de gestionar. Y cerramos ya hoy el jueves, bueno, ya estamos en viernes, día 2. Suponemos, avisaremos con tiempo que este fin de semana parece que se va a empezar a complicar. Creemos que estos días van a empezar a ser complicados ya en todo momento. Y si toca hacer un especial lo vamos a hacer. Ya saben que la dedicación es máxima. Y como siempre decimos, seguimos.